Bueno, Francisco Suárez es un personaje de magnitud, digamos, universal, o al menos europea. Es un individuo que nació en Granada en 1548 y que desarrolló toda su vida en esta etapa que hemos dado en llamar de transición o de la primera modernidad, y falleció en 1617. Son muy importantes señalar estas fechas porque recogen la trayectoria de un individuo de familia nobiliaria que había destacado, desarrollado su actividad en las guerras de Granada durante la etapa de los Reyes Católicos y recibió una primera formación en Salamanca hasta que, oyendo una predicación, quiso hacerse jesuita. La experiencia habitual de Suárez es curiosa porque en un primer momento fue desechado por tener dificultades en su aprendizaje y que maduró posteriormente, llegando incluso a aclarar las dudas más elevadas de los estudios filosóficos e incluso diría que metafísicos, ¿no? O sea que Suárez es ante todo un jesuita de ascendencia granadina y por lo tanto creo que conviene situarle en el marco político de la época como un pensador castellano que tiene una doble obediencia, no solo al voto de fidelidad al Papa y a los generales de la Orden, sino también a la monarquía. Y curiosamente muestra su independencia hasta el punto de que difícilmente podríamos considerarlo un intelectual orgánico, pero desde luego creo que representa claramente la ortodoxia desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista de la ideología política. Bueno, yo he trabajado fundamentalmente en una dimensión filosófico-política, haciendo una aproximación con textos sistemáticos leídos de manera contextual. Es decir, utilizando los textos para no divagar en el vacío ni hacer especulaciones imaginativas o presentistas, pero circunscribiéndome fundamentalmente a los aspectos jurídicos y políticos del autor. Esto significa manejarse con algunas de las obras tan relevantes y consolidadas como el Tratado sobre las Leyes, la Defensa de la Fe, tuvo su magna obra que tuvo una grandísima influencia en el ámbito de las escuelas, pero en América Latina, que es los tratados de religión, o sobre la religión. Y fundamentalmente, desde los aspectos iniciales que yo he dado en llamar, utilizando una categoría que ellos, los escolásticos, los teólogos y canonistas de la época, consideraban que era potestad dominativa, para diferenciar dentro del dominio no solo el dominio sobre sí mismo, ni siquiera el dominio político, sino una categoría intermedia que no está separada entre la dominación privada en el ámbito de relaciones entre desiguales, el ámbito de la familia, el ámbito de los gremios, el ámbito de la servidumbre y la política, en donde todos comparecen como iguales. Bueno, las obras más relevantes de Suárez, así consideradas con perspectiva temporal de largo alcance, fueron el Tratado sobre las Leyes. No olvidemos que el título es Tratado de Legibus ad Deo Legislatore, ¿no? O sea, a la cúspide del sistema se encuentra el legislador y por lo tanto el legislador Dios, y la ley eterna opera, ¿no? Como diríamos en términos hartianos, a modo de regla de reconocimiento al que remitir el resto de la normativa. La Defensa de la Fe Católica, que fue una obra que tuvo un origen polémico, encargado por el Papa para hacer frente a la teoría del derecho divino de los reyes que defendía el rey inglés James I o Jacobo de Inglaterra, y que representa lo que entonces se denominaba el egregio axioma de la teología. Es que el poder sí que es de origen divino, pero la forma política del poder es mediación del pueblo y no directamente hay una designación de derecho divino directo. Y también me parece que son relevantes, aparte de estas dos obras, algunas de sus tratados en materia de religión, que son extraordinarios, su disputa sobre la justicia de Dios, donde incorpora las categorías aristotélicas de justicia conmutativa y justicia distributiva en unos términos novedosos, y donde podemos ver el tratamiento específico de algunas de las cuestiones que van a configurar, por ejemplo, la dogmática penal en nuestros días, o distintas modalidades del derecho de propiedad que admiten la posibilidad de que la propiedad se comparte y por lo tanto no sea
no sea exclusiva. Y tiene una tarea editada bellamente en Coimbra, en el año 48-52, en 3 volúmenes, que se titula Así consellos y pareceres, ¿no? Entonces, esto también muestra que fue un hombre de su tiempo, que hubo de pronunciarse sobre cuestiones de lo más variopintas y que él se quejaba en alguna de sus cartas que no le dejaban tiempo para trabajar. Esto es lo más relevante. Podríamos mencionar algunas otras también muy importantes, donde trata sobre impuestos, sobre las irregularidades, derechos de personalidad, diríamos en terminología nuestros días, son las censuras. Y es muy difícil porque la edición actual, que es del siglo XIX, editada en París, la Opera Omnia, editada por Ludovico Vives, son como 26 tomos más 2 de índices, es enorme, ¿no?, de esta obra. Francisco Suárez fue relativamente pronto un autor muy relevante. La propia orden jesuita, que había sido fundada muy poquito antes, necesitaba, digamos, unos intelectuales de prestigio. La obra más difundida de Suárez, tan exitosa que con las ganancias obtenidas por la venta de sus libros permitieron construir algunos de los colegios de la Compañía de Jesús, son las Disputaciones Metafísicas, ¿no? En este sentido, hoy vemos también la revitalización del estudio de las Disputaciones Metafísicas u otras obras de psicología de su época con esta denominación. Son los tratados sobre el alma, ¿no?, y la posibilidad de conocimiento, y sus tratados morales en el ámbito anglosajón. Parece que es 2/3, diríamos, de la literatura secundaria van volcados al estudio de la metafísica y todo ese tipo de cuestiones epistemológicas. Desde mi punto de vista, la aportación más relevante es el tratamiento, digamos, sistemático del derecho de gentes, ¿no? Una categoría romana de muy poca utilidad, que fue recuperada por Francisco de Vitoria en torno a los 1529-1531, en sus primeras relecciones, cuando se descubre y se ocupa los nuevos territorios del Nuevo Mundo, ¿no?, en América, dan lugar a la consideración del derecho de gentes como una categoría intermedia entre el derecho natural inmutable y el derecho del Estado, ius civile, de la época. Entonces, para Suárez, claramente el derecho de gentes es derecho positivo, cuya existencia se reconoce ex post del hecho, ¿no?, y sienta las bases para la utilización ya sistemática, esta vez sí de manera sistemática, por Hugo Grocio, su tratado sobre la guerra y la paz, a partir de 1620, ¿no? Otra aportación importante de Suárez es el llamado giro subjetivista en el concepto de derecho. Con los escolásticos españoles, desde luego Molina, también impartieron escuela en las universidades ibéricas, Molina en Évora, Suárez aquí en la Universidad de Coimbra, se produce claramente un deslizamiento de la tensión entre justitia y lex, modelo tradicional de Aquino, a una tensión entre, diríamos, lex facultas, ¿no? De tal manera que la definición relevante de derecho por la que él se inclina en su tratado sobre las leyes es el derecho como facultad que cada uno tiene en lo suyo y en lo que se le debe. Esto ha sido reprochado por Villey, una escuela más conservadora, como anticipo e introducción del pernicioso positivismo. Es algo excesivo, pero sí que conviene ponerlo de relieve. Y otra idea, yo creo que muy relevante, no suficientemente destacada, es su contribución, diríamos, en un sentido contextual, al reconocimiento de instituciones intermedias. Es el respeto a las instituciones intermedias, la necesidad de las mismas para que sea posible la libertad individual y la vida en relación. O sea, busca el equilibrio entre la autonomía personal, una palabra que se ha hecho famosa, la autonomía de Kant, que en esta época, en el siglo XVI-XVII, debe entenderse religada en el marco del bien común y de Dios creador, ¿no? Y, por otra parte, la intervención de las autoridades políticas absolutas, ¿no? En este sentido, en estos tiempos de cambio, la escuela española o la escuela ibérica de la paz, los escolásticos en general, muestran una vía intermedia para que la modernidad desviada, ¿no?, que en la Ilustración aboca al pensamiento hegemónico, pueda permitir, ¿no?, el reconocimiento, diríamos, de cierta diversidad cultural. Bueno, Suárez en particular y otros miembros relevantes o herederos de la Escuela de Salamanca o de esta Escuela Iberoamericana de la Paz, denominación puede ser variada y según el término pues se incluiría unos a otros, tienen una aportación que es de plena validez y otras aportaciones que son exclusivamente coyunturales.
Por ejemplo, una aportación coyuntural de Suárez es su construcción de un modelo de sociedad política en donde hay dos grandes poderes que están relacionados de manera subordinada uno a otro. Es el poder secular y el poder espiritual. La potestad indirecta del Papa sobre las conciencias de todo rey cristiano y, por extensión, sobre todos los súbditos cristianos es algo que no podemos sostener en nuestros días. Sin embargo, el reconocimiento de que existe una diversidad cultural y que solo después del hecho del ejercicio de la razón permite adecuar, ¿no?, a los principios de la ley natural es algo perfectamente válido. Diríamos, incorporaría el modelo de la racionalidad práctica, de la flexibilidad frente a la desviación posterior, a la rigidez cartesiana que viene desde Grocio hasta Kant y desde luego en el modelo, diríamos, hegemónico de nuestros días. Estas me parece que son las dos aportaciones más relevantes: cierta flexibilidad, cierto reconocimiento de las peculiaridades, cierta manera de proceder en el razonamiento en cuestiones conflictivas morales de manera prudencial. Yo creo que esta es una aportación no de Suárez en particular, sino en conjunto de los autores o representantes teólogos, juristas también, de la Escuela Ibérica de la Paz.